Queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos a esta su sección sobre los padres de la Iglesia. Les invitamos a iniciar con la invocación del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gozar amar el bien y nos llene de gozo de sus consuelos divinos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos en Cristo, el tema del día de hoy es los géneros literarios, los primeros géneros literarios que surgen en el ámbito de la fe cristiana. Una vez que en el tema anterior habíamos visto la función fundamental que tuvo la tradición oral en la comunicación de las verdades de la fe, del querigma y sobre las verdades de nuestro Señor Jesucristo, ahora vamos ya a ir descubriendo los primeros pasos que se dieron en la escritura cristiana. Por lo tanto, en primer lugar vamos a ver sobre el tema de las cartas. De aquí ya nos tenemos que ubicar, hermanos, en la composición primera del Nuevo Testamento, que podríamos considerar ya la primera obra literaria del cristianismo. Nos tenemos que ubicar en alrededor del año 51 en la ciudad griega de Corinto, en donde San Pablo compone el primer escrito cristiano llamado la primera carta de él a los tesalonicenses. Hermanos, comprendamos primero que el género literario de la carta no es un invento o una creación de los apóstoles. Obviamente el género de las cartas ya se había desarrollado en la cultura grecorromana, inclusive ya bajo unas normas o unas reglas. Por ejemplo, a quién va dirigida la carta, las fórmulas de saludo, el desarrollo o el contenido de la misma y al mismo tiempo la despedida. Y también los diversos tipos de cartas, sea de las autoridades, de cuestiones comerciales, personales o religiosas. Por lo tanto, en medio de las comunidades cristianas, el género de la carta surge no porque los apóstoles o los primeros cristianos querrían inventar un género literario así, no, sino que como la fe cristiana va creciendo, la evangelización se va ampliando y las comunidades cristianas se van multiplicando, para los apóstoles era cada vez más difícil tener una presencia física, una presencia personal en cada una de ellas. Por lo tanto, comienzan a escribir cartas para tener una comunicación fluida entre las diversas comunidades cristianas que ellos habían fundado o que estaban predicando. Por eso, hermanos, el surgimiento de este género literario de las cartas en el Nuevo Testamento como primera forma de la literatura escrita cristiana surge a raíz de una necesidad práctica. En primer lugar, para tener presencia y comunicación con las comunidades cristianas, y en segundo lugar, para la transmisión de la fe. Por eso, hermanos, una vez que San Pablo compone esta primera carta a los tesalonicenses, de ahí siguen ya otra serie de cartas, por ejemplo, a los Gálatas, a los Corintios, a Filemón y a los Romanos, que ya podemos considerar el seguimiento o la consecución de este género literario de las cartas.
Ahora bien, hermanos, tenemos que tener en cuenta que una vez que San Pablo y también los demás apóstoles comienzan a redactar este género literario de las cartas, no debemos de pensar que solamente iban a dirigidas a una determinada comunidad, solo o exclusivamente, o a una persona, sino que estas cartas, por su contenido de exhortación y de predicación, poco a poco las comunidades cristianas las van compartiendo. Y así es como estas cartas son leídas en las primeras reuniones del culto cristiano. Por lo tanto, aquí ya tenemos el génesis de lo que sería ya para nosotros actualmente la liturgia de la palabra dentro de la Santa Misa, en la cual tú te das cuenta que comienza con la lectura del Antiguo Testamento, luego el Salmo responsorial, en la segunda lectura tomada de un texto del Nuevo Testamento para tener el Evangelio. Y así es como el cristiano se palpa, se alimenta de la palabra de Dios. Esto surge, queridos hermanos, ya desde los primeros años de las comunidades cristianas, en la manera en cómo los cristianos quieren ser recordados, quieren rememorar las acciones de los apóstoles y las palabras que Jesús les enseña a los apóstoles y se los transmitieron primero de viva voz, la tradición oral, y luego ya a través del escrito, la tradición escrita en el cual surge ya el génesis del Nuevo Testamento. Hermanos, ahora vamos a atender un segundo género literario, que son los evangelios. Aquí ya nos tenemos que ubicar, hermanos, alrededor del año 70 de la era cristiana. Una vez que los apóstoles poco a poco se dan cuenta de que no va a ser inminente la parucía, es decir, no va a ser inminente la venida definitiva de Cristo, y también se dan cuenta cómo poco a poco los mismos testigos oculares y auditivos de la predicación y de la vida de Cristo poco a poco van falleciendo, poco a poco van muriendo. Es necesario, por lo tanto, para los apóstoles el ir ya no solamente confiando en la tradición oral, que ya en algunos casos ya presentaban versiones divergentes o diferenciadas de las palabras o de los hechos de Cristo, con el peligro precisamente que implica la desviación de la fe. Por lo tanto, ahora a los apóstoles, ya para esos años, se hace imprescindible el quedar por escrito las palabras y los hechos de Jesús. Así es como nacen los evangelios. Comprendamos, hermanos, que los apóstoles no tenían ninguna intención de hacer una especie de hagiografía, una especie de biografía, o mucho menos una cronología histórica de la infancia, de la edad adulta, o de la muerte, o de la resurrección de Jesús. No. Los evangelios son simplemente una experiencia de fe, vivida a través de los testigos oculares de la palabra y la vida de nuestro Señor Jesucristo, principalmente los apóstoles. Por eso, hermanos, primero tenemos el Evangelio de San Marcos, escrito hacia ese año 70. El Evangelio de San Marcos surge en medio de una comunidad cristiana helenista. ¿Qué significa esta palabra? Cuando ustedes escuchen la palabra helenista, tienen que remitirse a su origen de palabra griega, helenos, que significa griego. Es decir, el adjetivo helenístico se refiere a todo lo griego. Por eso, esta primera comunidad cristiana helenística son cristianos surgidos o venidos de la cultura griega. Y por eso este evangelio es breve, es muy concreto y habla esencialmente de la vida pública, de la pasión, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor, con un enfoque muy especial sobre el famoso secreto mesiánico, es decir, dar a conocer que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías esperado por la humanidad. Tenemos después el Evangelio de San Lucas, escrito alrededor del año 80.
En este tema del Evangelio de San Lucas, en concreto también asistimos a una evolución del género literario del Evangelio a un género literario histórico. ¿A qué me refiero? La obra de Lucas es una obra doble, porque primero es su Evangelio y después la segunda parte de este Evangelio, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, cuando cada uno de ustedes lea la obra de San Lucas, le va a tocar asistir una evolución o un paso del género literario de los evangelios a género literario histórico. De ahí viene la unión de la obra de Lucas en su evangelio y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuyo objetivo no es otro que un análisis histórico de la historia de la salvación. Ahora, hermanos, tenemos el Evangelio de San Mateo, escrito entre los años 90 y 95. Surgió en medio de una comunidad cristiana, pero de origen judío-cristiano. Es decir, cristianos procedentes de la cultura y de la religión judías. Por eso, el evangelista San Mateo se va a ocupar en su evangelio de mostrar que todo el Antiguo Testamento tiene su consumación, su cumplimiento, su plenitud en el Hijo de Dios, expresado en el Nuevo Testamento. Y finalmente tenemos el Evangelio de San Juan, escrito junto con sus cartas y el libro del Apocalipsis. Aquí tenemos el año aproximadamente año 100 de nuestra era. También en la cuestión de la redacción del texto del Evangelio de San Juan, hermanos, asistimos ya al mismo tiempo de la evolución de este Evangelio a la evolución de un cuarto género literario, que sería el género llamado Apocalipsis. Primero leamos que el Evangelio de San Juan, a diferencia de los Evangelios de San Marcos, de San Lucas y de San Mateo, que ofrecen a la vista de la fe las palabras y los hechos de nuestro Señor, el Evangelio de San Juan más bien es una reflexión teológica de esta misma vida y de estas mismas palabras de nuestro Señor. Una reflexión teológica muy profunda, pero al mismo tiempo forma una sola redacción o una sola reflexión junto con las cartas de San Juan y concluye con el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, atribuido en su autoría al apóstol San Juan. Por lo tanto, vemos que a partir de su evangelio se va desarrollando un nuevo género literario, como se los dije anteriormente, llamado género del Apocalipsis, que no es otra cosa que el manejo de figuras proféticas que anuncian el final de los tiempos y al mismo tiempo ofrece la esperanza a los primeros cristianos que ya sufrían persecuciones por parte de las autoridades romanas. En resumen, hermanos, asistimos pues en estos años, del año 50 al año 100, todo un proceso de desarrollo histórico de los géneros literarios escritos del cristianismo, comenzando por el género de las cartas, pasando por el género de los evangelios, pasando por el género del análisis histórico y concluyendo con el género literario cristiano del Apocalipsis. Hermanos, les agradecemos su atención y les imparto la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias y que Dios los bendiga.